Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres. eh, para todas las mujeres y para toda la sociedad en general, porque creo que firmemente, y no por ser yo mujer, creo que las mujeres son en gran parte la base de esta sociedad. Y es por esto que los derechos de ellas, sobre todo en el trabajo, que es lo que nos concierne a nosotros, son muy importantes. Y es muy importante que todas nosotras los conozcamos la mayor parte en todos los ámbitos de los derechos que tenemos como mujeres. Y en este caso vamos a hablar del derecho que tenemos en el trabajo las mujeres. La Ley Federal del Trabajo se compone de títulos. Cada título tiene capítulos y cada capítulo tiene sus artículos. Esto se los comento porque es de gran relevancia que hay un título completo dentro de la Ley Federal del Trabajo que precisamente se encarga del trabajo de las mujeres. Y no quiero que se aprenda la Ley Federal del Trabajo, pero que sí tengan el contexto de en dónde se encuentran estos derechos de las mujeres. Este título, en el artículo 164, nos dice que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Esto es importante. De entrada, no buscamos que se nos den preferencias, pero que tampoco se nos distinga, sino que haya un equilibrio y sobre todo en cuestiones de derechos en el trabajo. Este título, que es el título quinto, se enfoca sobre todo en la parte de la mujer, del trabajo de la mujer, en el aspecto de gestación y de lactancia. Es muy importante. En otro video ya vimos los derechos de los trabajadores en su relación laboral. Aquí estamos contemplando hombres y mujeres, pero en este caso en particular, que como su nombre lo dice y como ya se los comenté, el propio título tiene trabajo de las mujeres. El artículo 166 nos dice que no se podrá utilizar el trabajo de las mujeres durante el estado de gestación o el de lactancia cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, en labores insalubres y peligrosas, en trabajo nocturno, en establecimientos comerciales o de servicio industrial, después de las 10 de la noche y así también en horas extraordinarias y sin que sufra, esto es, sin que se altere o se deba de sancionar en el aspecto salarial, en el aspecto de prestaciones o en el aspecto de derechos. Es decir, todas estas cuestiones de que la mujer no debe de realizar actividades bajo estas condiciones que acabamos de mencionar, no tiene que repercutir de ninguna manera en su sueldo, en sus derechos o en sus prestaciones. Acabamos de mencionar que no debe de realizar actividades en lugares o en condiciones insalubres. ¿Y a qué se refiere esto? Eh, Se considera insalubres a las actividades que por su naturaleza, por la naturaleza de algún trabajo que se realice o por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se está realizando esta actividad, o por la composición incluso de materias primas que se estén utilizando en la realización de esta actividad, mezclas de sustancias. Sabemos que hay varias empresas, no sé, que manejen tintas, que manejen empresas, por ejemplo, de impresión o que manejen sustancias químicas. Todo esto se debe de considerar eh, en la realización de las actividades de mujeres
en el periodo de gestación o de lactancia. Se debe considerar el que no, si es dañino, si llega a ser dañino esto, ellas no deben de participar en estas labores, tanto en el periodo de gestación, que le pueda hacer daño a la mamá, a la madre o al producto. Aquí, como ya mencionamos un poco, hay empresas que se dedican, por la naturaleza de sus funciones, a manejar productos químicos, sustancias peligrosas. Mencionamos, por ejemplo, los casos de las empresas que se dedican a la impresión, tanto puede ser de documentos, libros, etcétera, pero también puede ser de ropa. Sí se debe de analizar muy bien qué sustancias se están usando y que si por sí solas y en un estado normal de las personas, de los trabajadores, no hagan daño, puede ser y se debe de analizar que en una persona en estado de gestación embarazada, en una mujer embarazada, puedan llegar a ser dañinas. Se debe de considerar el realizar un movimiento de esta persona. Muchas veces las mujeres, en general los trabajadores, pero en este caso en particular estamos hablando de las mujeres y en particular de las mujeres en estado de gestación o de lactancia, pues no se atreven a informar o a solicitar un cambio en su puesto de trabajo en ese momento por la realización de una actividad que consideren ellas peligrosa, pero que de verdad yo las invito a que ustedes interpongan una inconformidad o simplemente soliciten a su jefe inmediato, al área de recursos humanos, informen y soliciten un cambio porque consideren que en ese momento, por la actividad que se está realizando en su lugar de trabajo, pues consideren que puede haber un daño para ellas como embarazadas o para el producto. Yo les recomiendo mucho que cuando ustedes se enteren de que están en este proceso de embarazo, inmediatamente informen al área de recursos humanos para que en el momento en que ustedes detecten que hay un peligro, ya lo comentamos, por las sustancias, por el lugar, por las condiciones de trabajo, para ustedes como mujeres o para el producto, pues ya no haya ninguna sorpresa, puesto que ustedes ya informaron al área previamente, con oportunidad, su estado. Y aunque no haya sido así, si ustedes no avisaron oportunamente, pero se enteran que están en este proceso de gestación, reporten, sientan que están en una situación de peligro en su salud, repórtenlo a su jefe inmediato, a recursos humanos y que hagan un cambio. Muchas veces, y desafortunadamente así sucede, quisiera decir que no sucede en ningún lado, pero yo sé que sí sucede y que ha sucedido sobre todo en tiempos pasados, el que cuando alguien se inconformaba con algún caso particular en su actividad de trabajo, pues se tenía temor de hacerlo porque se podían tomar alguna represalia, se podía quedar incluso pues sin trabajo. Yo los invito a que de una manera adecuada, correcta, oportuna, se informen, y este es el objetivo de este video, de dar un poquito de información al respecto y de que cuando estemos ante una situación así, actuemos de manera correcta, oportuna, solicitando a quien se tenga que solicitar, como lo mencioné hace un momento, y que
muchas de las veces yo creo que estamos predispuestos a pensar en que o va a ocurrir algo que no es lo que yo espero, es decir, como comentábamos, que pueden tomar alguna represalia, pero creo que ahora actualmente las empresas ya están en un contexto de más conciencia, además de que la ley está siendo más puntual en muchas de las exigencias que hacen a la empresa sobre el trato a los trabajadores. Entonces, yo los invito a que, o sobre todo las invito a que en este caso actuemos con base en estar informadas de nuestros derechos, que reportemos cualquier situación, que solicitemos, siempre lo digo, de una manera correcta y oportuna, no tengamos miedo y creo que va a dar un buen resultado. Eh, Otro de los artículos que nos sigue hablando en este título quinto de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de estos derechos que tenemos como mujeres embarazadas en periodo de gestación o de lactancia, es el artículo 168. Y el artículo 168 nos dice que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, que fue el caso de esta contingencia sanitaria de la pandemia de COVID, las mujeres embarazadas en periodo de gestación o en periodo de lactancia no deberán de prestar sus servicios porque podría tener un perjuicio en su salud de ellas o del producto. Todo esto siempre está avalado por la ley de que en ninguno de estos casos en que se pida un cambio, un movimiento en el área por estas circunstancias y condiciones de las que estamos hablando, debe ser sin perjuicio en su sueldo, en su salario, en sus derechos o en sus prestaciones. Siempre debe quedar muy claro. No me van a mover de un puesto porque lo solicito y me van a bajar el sueldo. Nunca debe suceder eso y ustedes lo deben de saber. Dentro de este mismo artículo, sí quiero enfatizar en que el ejemplo de esta contingencia sanitaria que acabamos de, o que estamos en la que estamos viviendo, porque aún continuamos en esta contingencia sanitaria de COVID, es importante y aquí se demostró, creo, que el apoyo de la ley ante estas circunstancias como de eximir a las personas mayores de edad o con alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, fueron removidas de su puesto en ese momento, fueron las primeras personas que salieron y esto es importante, que salieron para trabajar desde su casa si era posible, no que salieron de una manera de recortar personal, no. Y creo que esto es importante porque se sintió o se vio en algunas empresas el apoyo. Entonces sabemos que en una contingencia sanitaria, las personas, las mujeres en su periodo de gestación o de lactancia deben de ser removidas para no estar en esas condiciones laborando en la empresa. Y de ser posible, si pueden apoyar, dependiendo del trabajo que realicen, sería desde sus hogares, pero siempre sin perjuicio de salario, de prestación o de algún derecho. En el artículo 170 continuamos con los derechos de las madres trabajadoras y nos dicen que durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que requieran esfuerzos considerables o que signifiquen un peligro para su salud o para la del producto. No como en este caso el ejemplo sería como levantar artículos pesados si la actividad que realizan en ese momento es levantamiento de cajas muy pesadas
o de artículos muy pesados, o de empujar grandes pesos, o que estén en una área en que haya movimiento, vibración, trepidación, movimientos trepidatorios que se le pueden llamar, o que estén de pie durante mucho tiempo, o que pueda alterar esa actividad que están realizando su psique, así lo maneja la ley, o su estado nervioso. Todo esto debe ser evaluado, tampoco se pueden inclinar hacia exageraciones, pero hay áreas, por ejemplo, que están soportadas en grandes tarimas, máquinas muy pesadas, máquinas troqueladoras, podríamos poner un ejemplo, en donde el movimiento, la vibración es muy fuerte. En este caso, una mujer en estado de gestación puede tener ciertas consecuencias en su salud, sobre todo por este movimiento que puede tener. Todo esto tiene que ser evaluado por ustedes mismas primero, saber que puede ser un peligro y reportarlo, como lo habíamos comentado. En el artículo 170, continuamos en el artículo 170, nos dice que las mujeres disfrutarán de un descanso de sus semanas, de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto. Y si así lo decide la persona, la mujer embarazada, podrá solicitar a su patrón que le otorgue 4 de estas semanas que tiene antes del parto y que se las traspase hacia posterior al parto. Esto siempre va a ser de acuerdo a una información, por lo menos, con el patrón de decir, quiero, me siento bien, estoy en una condición de embarazo saludable y quisiera continuar trabajando y pasar 4 de estas semanas hacia posteriores al parto. Esto se puede hacer, de hecho es una práctica común para pues estar el mayor tiempo posible después de que nace el bebé por parte de la mamá, ¿no? También la ley ampara en el caso de que no sea un parto biológico, sino que sea una adopción de un infante. Y se tiene derecho, en este caso, a un descanso de 6 semanas con goce de sueldo en el caso de una adopción. En este mismo artículo nos dice que se tiene derecho a un periodo de lactancia de 6 meses cuando la mamá regresa al trabajo después de este parto. Tiene derecho a 6 meses tener 2 descansos de media hora para lactar a su bebé. Sabemos que esta situación en la práctica realmente prácticamente no se lleva a cabo porque sería muy difícil y es muy difícil que lleven al bebé con la madre, con la mamá, a la empresa para que pues lo lacte. En realidad esta práctica se lleva muy poco a cabo, pero sin embargo, precisamente por esta impracticidad que considero yo, es que se otorga normalmente a las mamás que regresan a su trabajo después del parto, se les otorga que laboren 1 hora menos, que salgan de su horario de trabajo 1 hora antes, en compensación de estas 2 medias horas que debe de tener por ley para lactar a su bebé. Esto debe de ser informado a su jefe inmediato al área de recursos humanos para que se tome el registro de que durante 6 meses la mamá va a tener un horario recortado de 1 hora de su tiempo laboral. No, por favor, yo les recomiendo que no vayan ustedes a tomar
la acción de que pues yo me voy una hora antes, porque así lo dice la ley. Sí, sí lo dice la ley, pero todo hay que hacerlo de una manera correcta, oportuna. Entonces yo les recomiendo que siempre hagan las cosas lo mejor que se pueda para que nos den el mejor resultado. Entonces, por favor, en este caso, infórmenlo a Recursos Humanos para que Recursos Humanos registre y no tenga ningún problema en su pago de que su horario laboral se va a recortar una hora. En el artículo 170 bis, estábamos viendo el artículo 170, pero en el artículo 170 bis nos habla del derecho que tienen los padres cuando tienen a un hijo diagnosticado con cáncer, que también tienen derecho a una licencia. Esto está basado también en el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, y esta licencia se hace con el objetivo de que los padres acompañen en la mayor parte del tiempo a sus hijos en sus procesos de atención médica. En el artículo 171 nos habla de los servicios que nos prestan las guarderías por parte del IMSS para la atención de nuestros hijos, de sus bebés. Y el artículo 172 nos habla también de que en los establecimientos en que trabajen mujeres, que es prácticamente en todos, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres. Hay empresas o plantas de trabajo en donde se requiere que el trabajo se realice de manera de pie, que las personas estén de pie. Esto es correcto, pero deben de tener asientos alrededor de estas máquinas para que cada determinado tiempo, sobre todo las madres, tengan un apoyo de descanso. Esto se prevé, todos estos artículos y todos estos derechos los prevé, como yo les comentaba al principio, todo esto está considerado dentro del trabajo de las mujeres. Son derechos muy importantes que debemos de conocer, que debemos de exigir de una manera correcta y oportuna. A veces la palabra exigir la escuchamos mal. No, debe de ser una palabra que estemos acostumbrados a tener, porque exigir un derecho es solicitar algo que nos corresponde. Siempre, creo que ya se lo repetí demasiado, pero siempre de una manera correcta y oportuna. Y aunque esto que les voy a mencionar a continuación no está dentro de este título, en términos generales ya vimos todo lo que conforma este título quinto de la Ley Federal del Trabajo sobre el trabajo de las mujeres. Hay una cuestión que también quiero mencionar en este aspecto de derecho de mujer, porque desafortunadamente a veces es común la práctica, no debemos de hacer la costumbre y debemos de erradicarla. Y me estoy refiriendo a que en el título tercero, ya no en el título primero, sino el título tercero, nos habla de que queda prohibido a los patrones, en el artículo 133 nos habla de esto, queda prohibido a los patrones o a sus representantes realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Y también nos habla de que el patrón tiene prohibido o no debe de permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo por parte de cualquier persona, es decir, de algún otro trabajador hacia otro trabajador, de algún personal, debe de no permitir este tipo de actos.
está considerado en la misma Ley Federal de Trabajo y es algo que como mujeres o como cualquier persona trabajadora en una relación laboral se debe de tener en cuenta y tener mucho cuidado y de actuar oportunamente ante cualquiera de estas situaciones porque se está amparado por derecho en la Ley Federal del Trabajo. Yo espero que estos puntos que considero realmente importantes, sobre todo para la mujer, queden muy bien identificados, repásenlos. Los invito a que vean el video las veces que sea necesario, que tomen nota. A veces es importante tomar nota de los puntos que consideramos que puedan servirnos y que pues de repente los podemos olvidar o no acordarnos perfectamente de qué es lo que dicen los artículos. Entonces yo los invito a que lean, de que se informen sobre todos los derechos en general, no nada más estos que se tienen para de una manera ponerlos en práctica y exigirlos, como hablábamos de la palabra exigencia. Espero que les haya sido de utilidad, que lo comenten, lo compartan con las personas que crean que les pueda servir esta información. Como siempre les digo al final de los videos, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si quieren comentarnos sus casos para que los asesoremos, háganlo con toda la confianza. Yo les voy a responder esa orientación o esas dudas que tengan de manera personal. Y ya después ustedes verán si quieren seguir consultándonos, pero que no se queden con esas dudas. Estamos, creo que en ese camino de orientarlos, ese es nuestro principal objetivo. Recuerden darle un like, suscribirse, comentarnos, informarnos de alguna duda, solicitar asesoría. Ustedes hagan las preguntas que necesiten. Les doy las gracias. Escríbanos a nuestro correo capitalhumanorenovado@gmail.com y escríbanos en nuestro WhatsApp, que siempre aparece aquí en el video, y con mucho gusto les vamos a resolver sus dudas. Muchas gracias y buenas tardes.